Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Me encanta Dios porque me permite vivir una vida que ni yo me imagino. Es más grande que mis propios pensamientos. Es más rica, más hermosa que mi propia imaginación. Me encanta Dios porque es más de lo que puedo entender. Yo no lo entiendo a Él cuando Él dice no, yo quería que diga sí. O cuando Él dice sí, yo quería que diga no. Cuando Él dice ahora y yo quería que diga mañana. O cuando dice mañana y yo quería que diga ahora. Por eso que muchos cristianos viven decepcionados, no del Dios de la Biblia, sino del Dios de su imaginación. Del Dios que se imaginan que es. Pero Dios es mucho más que su imaginación. Se lo dice a alguien que ha dedicado su vida a la investigación bíblica y que muchas veces, como el apóstol Pablo, me quedo metido en un pasaje tan grande, tan profundo, que tengo que decir con Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus obras, inescrutables sus caminos. En estos días que vivimos es muy peligroso que sigamos al Dios de nuestras ideas. Es fácil seguirlo. De hecho, una de las religiones más grandes del mundo en este momento es el humanismo, el ateísmo, es el liberalismo moral. Es una religión. Ellos dicen que quieren estados laicos. No existen los estados laicos, porque ellos son una religión. Tienen un sistema de pensamiento, tienen doctrinas, filosofías, instruyen a su gente, exigen que su gente practique sus ideales y tienen un Dios. Ese Dios se llama hombre. Es fácil seguirlo. Nos da libertad para seguir todas nuestras pasiones, nos da libertad para hacer lo que queremos. Nadie puede ponerle restricción al Dios hombre. Es el Dios de la moralidad relativa, es el Dios que odia la moralidad absoluta, el que odia mandamientos, principios, verdades, el que quiere seguir deseos, carnes, quiere elegir sexo, cómo se siente, quiere elegir su moralidad. Es un Dios que permite todo. Bien dijo Dostoyevsky, cuando no existe Dios, todo es permitido. Les digo esto, queridos, porque nosotros a veces nos sentamos cómodos en nuestros templos a cantar y luego enviamos a nuestros hijos a la universidad. Universidades que son los seminarios del humanismo y del Dios hombre. Son sus institutos de lavado de cerebro del humanismo. Por eso, queridos padres, permítanme ayudarles en el peligro que estamos viviendo. Estaba leyendo esta mañana esta historia. Cierto día, Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad
que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Lucas 18. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. Ahora la descripción de muchos jueces hoy. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aquí está la lección. Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él, injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia? No dice hará lo que quieren. Cuidado con creer que su oración es para cambiar a Dios. La oración suya le cambia a usted. Le mete en los planes de Dios. Se humilla ante Dios. Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Aquí está lo que me preocupa. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ahora, cuidado. Ustedes recuerdan sermones que le he dado en el pasado. ¿Recuerda cuando le hablé de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas, son suyas, por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y luego dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, jueces corruptos, abogados corruptos, políticos corruptos, sacerdotes corruptos, pastores corruptos. No puede ser que alguien que predica la verdad no viva la verdad. Dice el apóstol Pedro: la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de seguir pasiones, gustos, deseos. Y luego le enseñé, dice el apóstol: por lo tanto, por esta razón. Ahora van a acordarse del sermón. Si no se acuerdan, tengo que volver. Escuche, ¿recuerda cuando le dije? A vuestra fe añadid. Ya ni se acuerdan. Están leyendo más vanidades que la Biblia. A vuestra fe añadid virtud. A excepción de los pastores que deberían acordarse, ¿qué es virtud? ¿Se recuerda lo que le enseñé? ¿Qué es virtud? No se acuerdan. Virtud es excelencia moral. Ya se lo enseñé. A vuestra fe añadid excelencia moral. Porque la fe sin obras es muerta. Por eso la gente canta bien, ora bien, llora bien, ayuna bien y vive mal. Porque nadie madura cantando, nadie madura orando, nadie madura ayunando.
hay que agregar a vuestra fe virtud. ¿Recuerda lo que les dije? La fe es insuficiente para convertir a un cristiano en maduro. Y por no agregar excelencia moral a su vida, existen muchos cristianos con fe, pero inmaduros. Ahora, déjenme decirles un poquito del peligro. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. Se refiere no a que la gente asista a una iglesia. No se refiere a que la gente ore. Se refiere a esto, a que creamos en el Dios de la Biblia, a que creamos en el Dios que verdaderamente es explicado en la palabra de Dios. A.W. Pink escribió: el Dios de este siglo ya no se parece al soberano de las Sagradas Escrituras, sino el débil flamear de una vela encendida a la gloria del sol del mediodía. El Dios de quien se habla en los púlpitos, del que se habla en las escuelas dominicales, el que se menciona en la mayoría de las literaturas en estos días y del que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una ficción de la imaginación humana, un invento del sentimentalismo excesivo. Por eso es el Dios de la prosperidad, el Dios que quiere hacer rico a todos, no el Dios que demanda santidad. Y concluye A.W. Pink: los paganos, afuera del cristianismo pálido, construyen dioses de madera y de piedra, en tanto que millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. Déjenme ir rápidamente, queridos, a una serie de advertencias. Yo les amo más de lo que ustedes se imaginan. Y tengo que decirles la verdad. Escuche lo que dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Se presenta el carácter de los hombres en los postreros días. Escuche lo que dice la palabra. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos reúnelos en tus estudios bíblicos, a estos comparte con ellos, con estos anda a tomar a los bares, con estos reúnete, con esto haz lo que quieras. No, a estos evita. Escuche esto. Pero tú has seguido mi doctrina. La columna vertebral de la vida cristiana de un individuo es su doctrina bíblica. Sin doctrina bíblica, usted es una masa amorfa. Sin su esqueleto, usted es una masa amorfa de ideas. Una bola de nervios y carne rodando. Es su doctrina lo que le hace estar parado frente a la mentira. Por eso dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia. Y también note esto, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán aplaudidos en todos los lugares donde van. Los invitarán a comer, les darán ofrendas, los servirán. Perdón, estoy leyendo otra versión. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted no está siendo perseguido por su fe, usted tiene un serio problema. Si a usted todos lo aplauden,
usted tiene un serio problema. Tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, toda, querido, le guste o no le guste, ataque su pecado o no, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahora, déjeme recorrer rápidamente el otro lado de la moneda. Déjeme presentarle una radiografía de lo que existe hoy. El apóstol escribiendo dice: es bueno que sepas que en los últimos días es desde que Cristo se fue hasta que Él regrese. Los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Aquí está el problema. Habrá un enfoque egocentrista y materialista en el mundo. Voy a describir al mundo. Cualquier coincidencia con usted es coincidencia, perdón. Pero voy a describir al mundo. El enfoque en sí mismo, el egocentrismo, es enfatizar en su deseo por sobre las necesidades y responder basados en deseo frente a los demás y no basado en las necesidades de los demás. Es el marido orgulloso que quiere las cosas a su manera, es la mujer orgullosa que quiere las cosas a su manera. Enfoque en sí mismo es ignorar la orden divina de amar y servir, es querer satisfacer lo que quiero, que me sirvan, que nadie me diga sus opiniones, padres exigentes de sus ideas sin consideración de la justicia divina, hijos demandantes sin consideración de lo apropiado y bíblico. Querer verse mejor a un costo exagerado, fuera de su presupuesto, sin ahorrar, con un énfasis en lo físico. El mundo será materialista, ventas, ofertas, lavado de cerebro para que compremos cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos, que se llaman tarjetas de crédito, y la gente se endeuda, compra cosas innecesarias, el mundo se pierde. Andan elegantemente endeudados en carros que pagan grandes cuotas de dinero. Si usted está así, es coincidencia. Hablemos dentro de la iglesia. No olvide lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que el apóstol dice: habrá gente que se ama a sí mismo y tiene amor por su dinero. Busque una iglesia donde se habla prosperidad y están llenas. Porque la gente quiere dinero. Ventas, ofertas, lavado de cerebro para que compremos cosas que no necesitemos. La gente se endeuda, gasta más de lo que les ingresa. Tienen enfoque materialista, nos endeudamos, rompemos promesas, perdemos trabajo, perdemos amigos, quedamos esclavos de acreedores, nunca terminan de pagar sus tarjetas. No puede vivir en paz así. En la iglesia, líderes narcisistas, ostentosos, materialistas, iglesias enfocadas en ofrecer prosperidad a la gente, sin instrucción de ética bíblica, hombres de negocios que nunca se llenan, nunca invierten en el reino de Dios, personas que no quieren invertir en mujeres maltratadas, en niños. El mundo se pierde, Dios nos va a llamar a cuenta por eso. Luego dice el apóstol: serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo bueno, traicionarán a sus enemigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ya, este es el enfoque humanista, liberal, moral que existe en la sociedad. Es una descripción excelente. No considerarán nada sagrado. Usted tiene que entender que esta mentalidad, esta ideología de pensamiento está invadiendo la sociedad.
han sido tan astutos, más astutos que los cristianos. Ellos invierten dinero, los empresarios invierten millones de dólares. Los más grandes ricos hoy son los liberales morales, los dueños de Google, los dueños de todo lo que se imagine. Son los más grandes izquierdistas liberales morales que dan a todas sus causas, mientras los cristianos... Dígame, ¿cuándo podemos hacer un proyecto conjunto? ¿Cuánto las iglesias se unen para que formemos un equipo y paguemos un equipo multidisciplinario? ¿Para qué? Para que establezcamos un curso de principios y valores, para que se enseñen todas las iglesias, para que todos los niños de la iglesia pasen por un año de enseñarles cómo ser personas confiables, respetables, justas, solidarias, responsables, amorosas, que le enseñen integridad. ¿Cuándo le enseñamos la cultura del cristianismo a nuestros hijos? Ahora, déjenme terminar, queridos, diciendo que hay un colapso de la autoridad. Se ha perdido la cultura cristiana, no se traspasa. Piensa en su propia situación. ¿Cuántos de ustedes, papá y mamá, se han reunido con sus hijos para darle clases por 6 meses de principios y valores cristianos? Piense solo en esto. ¿Cuántos de ustedes se han reunido con sus hijitos, como la niña de 6, 7, 8 años que habló conmigo? ¿Cuántos se han reunido con sus hijitos para enseñarle todo esto de transgénero, homosexuales? ¿Cuántos de ustedes se han reunido con ellos? Existe una pérdida de la cultura cristiana, un énfasis en la paternidad, existe un énfasis en la amistad y un desprecio de la autoridad. Existe un desprecio de la adultez y la madurez y una exaltación de la juventud. El respeto por las ideas ajenas de sus hijos, por sus contemporáneos en ideas y en edad, más que las ideas de los padres y la autoridad. Nunca permita aquello. Después de la Biblia, creo que uno de los libros más grandiosos que se ha escrito se titula El progreso del peregrino. Los que no han leído esta obra clásica del siglo XVII estarán sorprendidos al saber que fue escrita por un hombre que estaba en su tercer periodo de encarcelamiento. La primera vez estuvo preso 6 años, cumplió otros 6 años la segunda vez, y la razón por que estaba preso era siempre la misma: predicar el Evangelio de Cristo. Durante su tercera sentencia, Dios inspiró a Juan Bunyan, que era un ojalatero de Bedford, para que escribiera esta obra inmortal. Y en este libro se trata de una fascinante historia. El personaje principal se llama Cristiano y va en su peregrinaje de la tierra hacia el cielo, desde el pecado hacia la salvación. Está lleno de todas las luchas y caídas que puede experimentar en su paso por la vida. Sin embargo, él persiste en su travesía. Cristiano debe tratar con amigos y enemigos, cada uno de los cuales tiene nombres significativos, tales como evangelista o auxilio, intérprete, que son los que animan al cristiano para caminar, y también con obstinado, con hipocresía, con Napoleón, que es el príncipe malvado. Un problema especial para Cristiano se lo plantea legalidad, religiosidad, que vivía obviamente en el monte Sinaí. Y en la primera parte de su viaje, Cristiano viaja con una pesada carga en sus espaldas, carga que es el pecado. Ninguno de los que operaban en su contra podían ayudarlo a llevarla, especialmente legalidad. Y el autor dice: legalidad no puede liberarte de la carga, jamás ha sido capaz de liberar a hombre alguno, ninguna religión, no lo hará en el futuro, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Cristiano, dice, representa esto. Esta sala es el corazón del hombre, de un hombre que nunca ha sido santificado por la dulce gracia del Evangelio. Es un cuarto polvoriento. El polvo es el pecado original, la corrupción personal que han manchado al hombre entero. El que empezó a barrer es la ley, pero la joven que trajo el agua y la roció es el Evangelio. Ahora bien, como pudiste observar, cuando el primero empezó a barrer, no solo voló el polvo por toda la habitación, sino que casi te ahogas
Esto es para mostrarte que la ley, en vez de limpiar el pecado del corazón con sus obras, lo aviva, lo fortalece y lo incrementa en el alma, porque aunque lo pone de manifiesto y lo condena, no otorga el poder para vencerlo. Y también has visto que cuando la joven roció con agua la sala, pudo ser barrida con gusto. Esto es para mostrarte que cuando el Evangelio entra, escuchen, cuando el Evangelio entra, y con él su dulce y preciosa influencia al corazón, así como la joven hacía que el polvo se asentara en el piso por efecto del agua, así el pecado es vencido y sometido y el alma queda limpia por la fe y en consecuencia el Rey de Gloria habitará en ella. Me gusta lo que me escribió una chilena. Pastor, soy chilena. Crecí en una familia abiertamente socialista. Aun cuando mi madre se convirtió, comenzamos a asistir a una iglesia evangélica por muchos años. Esa era un área de mi vida cerrada al cambio. Hasta que escuché su programa El Cristiano y su vida cívica. Reconozco que mi primera reacción fue de mucha rabia contra usted y sus ideas. Es cierto que es una de las personas que más había influido en mí como esposa, madre, trabajadora, pero ahora no podía aceptar esto. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios entró a ese cuarto oscuro que todos queremos mantener. Dice, pasó alrededor de un año hasta que me rendí a la verdad de la Escritura y hoy sé que soy responsable de votar por quien promueva los valores bíblicos. Le agradezco por remover en mí esas estructuras de pensamiento tan arraigadas que no están alineadas con Jesús. Dios le bendiga. Creo que el alcance de la verdad que usted transmite basado en la palabra de Dios no tiene límites ni obstáculos. Yo no sé cuál es su cuarto oscuro. Yo no sé. Tiene fe, pero no ha agregado virtud, excelencia moral. Dios es un caballero. No quiere invadirlo. Él está esperando que usted diga, Señor, este es mi problema. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.